agradezco a la doctora Maritza y al Consejo Regional de Lima por la invitación. Me ha sorprendido de que tomen esta foto. Es con el grupo de médicos de emergencia del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen de Salud, donde trabajo desde el año 2002. Quisiera, antes que nada, entender, la mayoría de ustedes son médicos recién graduados. ¿Cuántos son recién graduados? Que levanten la mano, que acaban de sacar el título. Un tímido al fondo. Nadie más. Todos ya tienen 1 año, 2 años de experiencia. Ok, excelente. Bien. Bueno, el tema que se me ha solicitado desarrollar es el manejo de neumonías en emergencia. Bien, todos ustedes ya deben tener una idea de lo que es una neumonía, cómo atenderlo, etcétera, etcétera. El punto importante es qué hacer si están ustedes en un servicio de emergencia de un hospital pequeño, mediano, grande, si están en un policlínico, ¿no? Si están haciendo el SERUMS, donde en cualquiera de estos lugares, así no haya designado un lugar como esta es la emergencia de nuestro local, una neumonía puede constituirse en un evento que debe ser atendido prontamente, dependiendo de las características. Bien. Está un poco... pero creo que la mayoría ve acá, ¿no? Bien. La neumonía, y empezamos por la neumonía adquirida en la comunidad, es una traducción literal del inglés. Tiene una tasa de mortalidad que ha cambiado muy poco en los últimos años. Sigue siendo un problema infeccioso bastante frecuente. Lamentablemente no son estadísticas propias del país, no hay un subregistro, y lo que tenemos son estadísticas extranjeras. Estas son de Estados Unidos, por eso las referencias son de Estados Unidos. Es la 6ª causa principal de muerte y es la primera causa de muerte por infección, seguido por infección urinaria. Muy bien, lo que sí se está observando es de que el número de infecciones por gérmenes atípicos se está incrementando. ¿Y por qué se está incrementando? Porque las personas están viviendo más a pesar de tener enfermedades que sean consideradas debilitantes. Tenemos mayor cantidad de insuficientes renales crónicos en hemodiálisis, tenemos mayor cantidad de cirróticos, mayor cantidad de pacientes con problemas oncológicos, que gracias a la quimioterapia viven más, pero el punto es de que son personas que están caminando con defensas disminuidas y por lo tanto va a ser mucho más fácil de que puedan adquirir infecciones por gérmenes atípicos. La gripe, hay más eventos de gripe que van a llevar a problemas de neumonitis viral y de una infección sobreagregada bacteriana a venir posteriormente. La mortalidad, según un estudio del 2014, la mortalidad en Sudamérica es mucho mayor que en países desarrollados. Ahí ven los números, un 13% versus un 7% en Estados Unidos. Sin embargo, no está muy claro en el trabajo cuáles fueron las referencias y exactamente qué se tomó en cuenta, ¿no? De todas maneras, estimamos que sí es un valor mucho más alto. Ahora, también debemos considerar lo que es una neumonía asociada a los cuidados de la salud. Y aquí les voy a pedir que tengan en cuenta estos conceptos. Paciente hospitalizado por 2 o más días en un centro médico, en un hospital, ¿no?, en los últimos 90 días. Pudo haber estado solamente en la emergencia, estuvo 2 días en la emergencia, estuvo 2 o 3 días para un cateterismo cardíaco,
estuvo solamente para recibir quimio, ¿no? Pero ya estuvo expuesto a gérmenes hospitalarios. Residencia en locales de cuidados mínimos de enfermería, ¿no? Centros geriátricos, casas de reposo, pacientes que han recibido antibiótico terapia endovenosa a domicilio. En seguridad social contamos con lo que es el programa de atención a domicilio. Entonces, este programa lleva un médico, una enfermera al domicilio y empieza a administrar antibióticos a pacientes que así lo requieran y evitamos hospitalizaciones. Pero este paciente pudiera más adelante desarrollar una neumonía. Usualmente son pacientes postrados en cama, pacientes en diálisis, aquellos que reciben quimioterapia, pacientes con úlceras crónicas. El concepto aquí es de que son personas que están perdiendo proteínas, que están perdiendo, ¿cómo se llama?, líquidos a través de las úlceras, y pacientes inmunocomprometidos. Bien, Seguridad Social tiene una guía de manejo, pero que es muy antigua, es del 2001, y se las he puesto para que más o menos tengan una idea de cómo debe ser una guía acá. Está el código, está la definición, que eso no ha cambiado, como vamos a ver más adelante. La neumonía es una inflamación aguda del parénquima pulmonar y puede tener diferentes causas, ¿no? Hablamos de que puede ser bacteriana, puede ser micótica, puede ser viral, ¿ya? Y en esa época hablaba de que solamente de la extrahospitalaria, ¿no? O adquiría en la comunidad, y la intrahospitalaria es aquella que se desarrolla después de 48 a 72 horas de estar internado dentro de los ambientes de un hospital. Bien, reconocía una cantidad de objetivos, tratar a tiempo, los niveles de atención ambulatoria, cuándo debo manejar a un paciente con neumonía ambulatoriamente, ¿no? Y hablaba de que siempre y cuando no había dificultad respiratoria, que no había indicios de una sepsis, ¿no? Que en la siguiente charla se les va a hablar sobre sepsis, y que haya buena tolerancia a la vía oral. Pero en cambio, si fuese un paciente joven, pero que tuviese alguna enfermedad muy limitante, incluso no pudiera tratarlo ambulatoriamente, ¿no? Por decir que es un paciente víctima de un traumatismo vertebromedular, postrado en cama, con dificultad, con muchas atenciones, ¿ya? Es posible de que en él haya que considerar hospitalizarlo, ¿no? Bien, ahí en esa época se ponían varios criterios de hospitalización, ¿no? Que hasta ahora todavía se van a mantener. Complicaciones a la cabeza es la insuficiencia respiratoria o dificultad para respirar, ¿no? Recordemos que es cualquier paciente con una frecuencia respiratoria mayor de 20 y que tenga que hacer un mayor esfuerzo inspiratorio. Inestabilidad hemodinámica, pacientes que ya hacen hipotensión, trastorno de conciencia, aquí ya estamos hablando de una encefalopatía séptica o por deshidratación, y complicaciones extrapulmonares. Se sospecha de broncoaspiración, ¿no? Un paciente que hace trastorno de conciencia puede hacer un ACV, puede hacer algún otro problema, un desmayo, convulsiones, y sospechamos de que se ha aspirado, ¿no? Entonces esta persona debería sí hospitalizarse. Se hablaba de las características radiológicas, que haya recibido un tratamiento previo y que no haya respondido bien, etc. Bien, bueno, esto todavía persiste, ¿no? Los síntomas que todos conocemos: tos, fiebre, dolor torácico, aunque no es un síntoma que incluso yo lo pondría más abajo, ¿no? No siempre se da. Disnea, polipnia. ¿Recuerdan todos la diferencia entre solamente tener disnea y tener polipnia? Doctor, en una polipnia, ¿cómo yo sé que es una polipnia? Por la falta de aire, eso es disnea, pero polipnia.
es el incremento en el esfuerzo inspiratorio, ¿no? Es el paciente que hace mayor esfuerzo para poder respirar. No es solamente el que respira rápido, es el que... Ese paciente que yo lo estoy observando y que amplexa con más dificultad el tórax, ¿no? Ahí hay una apolipnia. La producción de esputo puede ser mucoso, puede ser purulento, sanguinolento. Examen físico, que haya elevación de la temperatura, fiebre, taquicardia, taquimnia, puede haber o no puede haber cianosis, signos de consolidación pulmonar a la auscultación. ¿Es lo mismo crepitantes que crépitos? ¿Es lo mismo crepitantes que crépitos? ¿Cuál es la diferencia? No hablo de crépitos subcutáneos. A la auscultación, ¿es lo mismo crepitantes que crépitos? ¿Alguien tiene la idea? El crepitante es lo que se llama el crepitante fino, ¿no? Que nos enseñaron en semiología, como cuando uno hace sonar el cabello. El crépito, o es el crépito grueso, ¿no? Es diferente, es un poco más grave. El crepitante me habla de presencia de líquido o de pus en el alveolo. El crépito más me habla de fibrosis pulmonar, ¿no? Pero eso es algo que se tiene que ir desarrollando, ¿no? El oído. Por eso es de que hay a veces un sobrediagnóstico de neumonía en pacientes ancianos con fibrosis y le empiezan a dar tratamiento antibiótico sin necesitarlo, ¿no? Porque de pronto el paciente anciano hizo un poco de trastorno de conciencia, ocultan crépitos, asumen que es neumonía, pero es por su fibrosis. Entonces ahí hay que tener otras cosas en consideración para esa población. Bien, lo que es el laboratorio, lo usual, hemograma, radiografía de tórax, de todas maneras. En el paciente joven, yo lo ausculto, es un paciente que me dice que empezó a sentirse mal, que le faltaba el aire, lo ausculto, crepitantes. Ya prácticamente está hecho el diagnóstico. ¿Le pediré de todas maneras radiografía de tórax? Sí, porque es la única forma que tengo de poder hacerle seguimiento, ¿no? Para saber si mi tratamiento está funcionando, si hay variación o no hay variación, ¿no? Además de la auscultación. Consolidaciones, puede haber imágenes reticulares, ¿no? En cuanto al examen de esputo, el examen de esputo solamente es válido cuando es producido por la tos, se bota flema, y esto en el laboratorio debe tener más de 25 leucocitos por campo. Si es así, se considera válido. Ahora, no siempre nos va a ayudar para poder aislar el germen causal. En cambio, una aspiración transtraqueal, ¿no? O haber intubado a un paciente, por decir un anciano, un postrado, o un paciente con trastorno de conciencia, lo intuban, en ese momento es el mejor momento para aspirar y tomarle una muestra para enviar al laboratorio, ¿no? Y eso sí nos va a ser bastante útil. Cultivos, el cultivo del esputo es solamente 50% de los casos positivos para estreptococo, y tomar un hemocultivo es solamente el 30% positivo. Toracocentesis, si hay derrame, gases arteriales donde tengan la facilidad, sí solicítenlo, háganlo, ¿no? Y otros de acuerdo a las condiciones asociadas. Si es un paciente joven, no le voy a pedir electrolitos. Si es un paciente anciano, sí, porque usualmente el paciente anciano va con hiponatremia. Medidas generales: hidratación, ventilación, oxigenación, permeabilizar la vía aérea, tratamiento de la agitación psicomotriz, de la tos, etc. ¿No? En esa época, en 2001, se daban estas recomendaciones para tratamiento antibiótico.
¿no? Esto es para adquirida en una persona sana, una persona que podría ser manejado ambulatorio, con alguna enfermedad subyacente, aquellos graves, ¿no? ¿Y esto qué es? ¿Tiene puntero? Así. Una neumonía, ¿no? De todo el lóbulo inferior. Y con la característica de broncograma aéreo. Muy bien. Ya han visto ya la primera radiografía en esta exposición, ya ustedes han visto otras radiografías en su práctica. Ok. Bien, pero ¿qué es lo que se dice actualmente? Actualmente lo que se dice es de que dentro de las clasificaciones de neumonías hay la adquirida en la comunidad, la asociada a los servicios de cuidados de la salud, la adquirida en el hospital o hospitalaria y la que es asociada al respirador o al ventilador mecánico, que son los casos que se ven en las unidades de cuidados intensivos. Las que vamos a ver en emergencia o tal vez o en consultorio va a ser la adquirida y la asociada a cuidados de la salud. Eso es lo que más van a ver ustedes. Las definiciones más recientes siguen siendo casi iguales. Una infección pulmonar aguda que se manifiesta por signos sin síntomas de infección respiratoria baja. Asociación infiltrado nuevo, ¿no? Y esto de acá es interesante, un infiltrado nuevo, ¿no? En la radiografía de tórax. ¿Por qué? Porque van a tener pacientes que ya tienen lesiones pulmonares previas, tienen un fibrotórax secundario a una tuberculosis, son pacientes con fibrosis, pacientes que han podido tener alguna cirugía, etcétera, y que sería bueno siempre decirles, si tuviese alguna radiografía previa, que se la muestre para ver la diferencia. Los antibióticos, ¿ya? Siempre los antibióticos deben iniciarse precozmente. Cuando les den la charla de sepsis, también se va a enfatizar en que los antibióticos deben iniciarse precozmente. No hay que esperar mucho, no hay que retrasar mucho. A veces me llaman por teléfono y me dicen, ¿sabe qué? Que tengo mi familiar, es una persona mayor, está con fiebre y está con tos, ¿ya? Dice, ¿lo puede ver ahora? No, ahorita no puedo. ¿Lo puede ver mañana? Se lo llevo, sí, pero mejor llévalo a una emergencia que lo atienden, que le inicie un antibiótico. No esperes hasta mañana. ¿Por qué? Porque si hoy día es solamente una infección que se puede manejar por vía oral, de pronto mañana ya se convierte en una sepsis. ¿Ya? Y ya se habla de empezar lo más pronto posible. Aquí sí necesito que... Pero creo que como están muy dispersos, ya, entonces vamos conversando. Ya. Bien. Entonces, igual, actualmente, ¿qué es lo que se recomienda? Ya no se recomienda eritromicina como en el año 2001, ya se recomienda claritromicina y acitromicina. Aunque la acitromicina ya usualmente es un medicamento más para vías respiratorias altas, que sea por 3 días, aquí se recomienda que sea por 4 días. La claritromicina es una mucho mejor opción, aunque en seguridad social los neumólogos piden de que se restringe el uso porque ellos lo quieren usar solamente en tuberculosis resistente, ¿no? Y en aquellos otros pacientes que tienen comorbilidades que ameriten un esquema más amplio, están las fluoroquinolonas como levofloxacino, moxifloxacino y gemifloxacina. Aquí en el país lo que existe es levofloxacino, ¿no? De 750 miligramos cada 24 horas en vía oral, ¿no? O si no, dar amoxicilina o amoxicilina con ácido clavulánico. Es preferible la combinación, y esto asociado a un macrólido. Antibiótico terapia en neumonía con criterios de internación. Ahora sí pasamos, ¿no? Es un beta-lactámico más un macrólido,
o si no, una fluoroquinolona antineumocócica. Es decir, cefalosporina de tercera generación como ceftriaxona, o una ampicilina sulbactam, o un amoxiclavulánico asociado a claritromicina, o en su lugar levofloxacino de 750 miligramos cada 24 horas. Bien, vamos a ir aprovechando. No sé cuántos de ustedes trabajan en algún lugar donde sí tienen oportunidad de ver pacientes ambulatorios o hospitalizados y posiblemente neumonías. Si pueden levantar la mano. ¿Cuántos de ustedes ya trabajan en un lugar así o están haciendo el SERUNS? La doctora. Ok, ha tenido oportunidad de ver pacientes con neumonía, ¿no? Pasarle el micrófono. Ok, cuando llegan los pacientes y le dicen, bueno, ya lo arreglaron. Bueno, tengo el problema, me llega el paciente. ¿Qué siente usted que es lo que necesita o que le falta para poder atender lo mejor posible a sus pacientes? ¿Necesita tener mayor conocimiento de semiología? ¿Necesita tener más apoyo de radiología? ¿Necesita más apoyo de laboratorio? ¿Qué es lo que ve que le falta en la práctica diaria? Lo que va más falta, uno, es un familiar que esté pendiente. Generalmente cuando ves paciente postrado y le preguntas desde cuándo está con fiebre, o desde cuándo tiene dificultad respiratoria, o desde cuándo está con el estado de conciencia alterado, no te saben referir bien, porque generalmente adulto mayor no tiene una sola persona que lo cuide, uno. Y dos, pedirle rayos X a un paciente, aunque sea de seguridad social y tenga PADOMI, es por gusto, porque no le van a tomar la placa ni en 2 semanas, y hasta eso ya falleció el paciente. No debería fallecer, porque entonces, número uno, si tenemos familiares que no saben dar datos, vamos a tener que vernos obligados a inferir muchas cosas, ¿no? Y basarnos únicamente en los hechos. Es decir, qué es lo que encuentro, el estado de conciencia, si hay fiebre, si no hay fiebre, si hay tos, si moviliza secreciones, ¿no? El estado, al examen clínico, cómo lo encuentro. Entonces ahí tendré que tomar decisiones basado en eso. ¿Me ayudaría mucho mayor información? Sí, pero si no hay, trabajar con lo que tengo. Y si no tengo rayos X a la mano, y si PADOMI, justo el carro que lleva la unidad de portátil está inoperativo, no importa, tendré que asumir que es una neumonía y tratarlo. Y apenas sea posible, tomarle una placa, pero ya diré, lo que quiero hacer no es el diagnóstico de neumonía, ya quiero ver la respuesta al tratamiento, ¿no? Y pedirle a la familia si es que tiene radiografías previas, ¿no? Y bueno, hay familias que podrán afrontar una radiografía portátil privada y hay otras que no, pero tenemos que basarnos en nuestros criterios. Ya, gracias. Pero es interesante saber lo que sienten, ¿no? Lo que sienten y las frustraciones que han tenido. Buenos días con todos. Sí, buenos días, habla doctora. es médica del Servicio de Transporte de Asistencia Asistida de Emergencias de STAI de Salud. Bueno, con respecto al trabajo que realizamos nosotros, el manejo en domicilio, porque también, aparte de hacer emergencias, traslado de emergencia, mejor dicho, de hospital a hospital, también realizamos evaluaciones en domicilio. La gran mayoría de población que atendemos son pacientes de PADOMI, ¿no? Cosa que, digamos, no deberíamos hacerlo, ¿no? Pero lo hacemos, resolvemos en el momento, la urgencia. Si bien es cierto, en STAI no manejamos cobertura antibiótica, pero
el manejo que realizamos es más clínico, ¿no? Porque no podemos, digamos, esperar, hay mucha demanda dentro de los hospitales, no hay cobertura de camas, entonces sí o sí tenemos que educar a la familia para que ellos también puedan aprender el manejo en domicilio. Posteriormente, ya cuando sacamos al paciente del cuadro agudo, es que recién ahí reportamos de que sea manejado por urgencias PADOMI, y posteriormente, ¿no? Depende de la situación del paciente, hospital en casa, ¿no? Lamentablemente no manejamos antibióticos, y esa es, digamos, nuestra debilidad, ¿no? Que eso es más un manejo de gestión a nivel de la gerencia, diría yo. Y por el otro lado, pues el servicio que realizamos nosotros es solamente de emergencias, la prioridad es 1 y 2, ¿no? Ahora, con respecto al comentario que dijo la doctora, muchas veces los pacientes de PADOMI por lo general no van a consultorios externos, ¿no? Ciertos casos van a ciertos hospitales, ¿no? Con ayuda de los familiares, para que se les pueda dar la atención. Ahora, el servicio de PADOMI, es verdad, es muy engorroso y tedioso el trámite, porque a veces para pedir una solicitud de radiología demora hasta 2 meses. Entonces, todo es cosa de coordinar con la familia para poder sacar al paciente. Nuestra prioridad es esa. Sí. Ya, gracias, doctora. Bien. Entonces, ya hemos dicho cuál puede ser el manejo antibiótico para un paciente ambulatorio, para un paciente que se indica la hospitalización en una sala de generales, y estamos en emergencia todavía, y aquel que al evaluarlo tomamos la decisión de que debe ir a UCI, vamos a ver más adelante los criterios, ya iniciarle una antibiótico terapia apropiada para que pueda ser transferido. Aquí hablamos de beta-lactámicos con macróleos endovenosos o asociado a una fluoroquinolona, un beta-lactámico antineumococo y antiseudomona, también otra vez una fluoroquinolona, y si sospechamos por ciertas características de que hay un estafilococo meticilino resistente, añadir vancomicina. Entonces, aquí está este esquema. Lo que más usamos nosotros es ceftriaxona, ¿no? Ceftriaxona asociado a imipenem, ¿no? Por ejemplo, es una asociación muy frecuente, o podemos cambiar por otra cefalosporina tercera como ceftazidima, ¿ya? Que también se usa bastante. Ok. Todo esto se lo voy a dejar a la doctora Santos para que luego se lo pueda alcanzar a ustedes. Una neumonía adquirida en la comunidad, el mínimo de tiempo debería ser 5 días, ¿no? Y de allí evaluarse si requiere 1, 2, 3 días más. La neumonía asociada a los servicios de salud, ¿no? Es lo que ocurre en pacientes ambulatorios que están en contacto con pacientes agudos o pacientes crónicos en ambientes hospitalarios. Y por lo tanto pueden estar expuestos también a gérmenes atípicos o pueden estar expuestos a gérmenes resistentes. Entonces, una vez más, están los criterios: pacientes internados por corto tiempo, en los últimos 90 días, que haya estado en una casa de reposo geriátrico, que haya recibido, ya han escuchado ustedes cómo PADOMI da tratamiento antibiótico en casa, y hay médicos particulares. Yo a veces voy como médico particular a domicilio, las personas no quieren llevarlo a un hospital y prefieren que el tratamiento sea en casa, entonces contratan una enfermera y se le da, aquello que pueden, y se le da tratamiento antibiótico en domicilio. Hemodiálisis, inmunosupresión, ¿no? Según estudios norteamericanos, representaría un 20% del total de neumonías, afecta a pacientes ancianos especialmente, ¿ya? Y son gérmenes multiresistentes. Hay una mortalidad más alta que la neumonía adquirida en la comunidad, pero es que la neumonía adquirida en la comunidad están incluyendo a pacientes jóvenes,
¿no? Y este otro grupo va a ser de pacientes mucho más ancianos. Gérmenes involucrados, enterobacterias, pseudomonas, estafilococo, acinetobacter. Bien, valorar la severidad necesita ventilación mecánica, hay guías para lo que es insuficiencia respiratoria, ¿no? Criterios de ingreso a ventilación mecánica, admisión a la UCI, y presencia de factores de riesgo para gérmenes resistentes. Si hay una neumonía severa, perdón, lo puse más adelante. Ahí están los factores, aquí hubo un error en el orden. Factores de riesgo, ¿no? Enfermedad renal crónica, un ACV previo, que sea un paciente postrado en cama, insuficiencia cardíaca congestiva, enfermedades pulmonares crónicas, diabetes, enfermedades hepáticas, cirrosis, alcoholismo. Entonces, a esto se refería con factores de riesgo. Entonces, si hay una neumonía severa, ¿no? Con gran dificultad respiratoria, hipoxia, etcétera, trastorno de conciencia, ¿no? Pero no hay ningún factor de riesgo, incluso, podría hasta considerarse un tratamiento ambulatorio. No es obligatorio, pero es lo que se recomienda. Si hay más de 2 factores, hospitalizar. O sea, no hay neumonía severa, puede ser ambulatorio. Si hay neumonía severa, no hay ningún factor de riesgo, pero debe ser hospitalizado. Tiene más de un factor de riesgo, tratar hasta con 3 antibióticos, y este es un paciente que podría considerarse la posibilidad de que pase a la unidad de cuidados intensivos. Duración del tratamiento como mínimo 7 días. Esquemas antibióticos para neumonía asociada a los servicios de salud, ¿no? Nosotros recibimos muchos pacientes manejados por PADOMI, recibimos pacientes manejados por policlínicos, hospitales nivel 2, hospitales nivel 3, recibimos pacientes de lo que es el Hospital de Cuidados Geriátricos San Isidro Labrador. Entonces ya vienen con manejo, entonces tenemos que usar alguno de estos esquemas, ¿no? Y ahí está el ceftazidima con ciprofloxacino. Bien. Ok, y ahora vamos a empezar, esta es la última parte, ya, esta es la última parte, y es imágenes radiográficas. No sé si todos ven bien, si alguno no distingue bien las imágenes, por favor tengan la confianza de acercarse más adelante, porque tal vez haya algunos detalles que no vayan bien. ¿Se acuerdan que les mostré una radiografía de una neumonía, ¿no? Una neumonía típica de un paciente que se pudo manejar ambulatoriamente? ¿Y qué tiene? ¿Quién me dice? ¿Qué tiene? No tiene nada. Es un paciente sano. Eso quiero que me digan. Primero reconozcan un paciente sano. Ya no hay infiltrados. Es un paciente que no tiene ningún problema fuera de la tremenda cantidad de gas que hay en la cámara gástrica. ¿Y acá? ¿Qué tiene? Los que están al fondo distinguen, el doctor que está ahí doblado puede distinguir, si no, acérquense. Esta señora lo que tiene son mamas densas y que dan radioopacidad bilateral. ¿Ya? No tiene neumonía. En esta radiografía. Este es un paciente que tiene una fibrosis pulmonar post-tuberculosis. ¿Ya? Y vemos acá,
no tiene no todos van a ser casquete pleural o un tracto fibroso evidente, ¿no? Pero acá hay. Pero ese paciente solo tenía fibrosis, no llegaba a ser una neumonía. Okay. Ahora acá, ¿quién lo ve? ¿Quién puede verlo? Por favor, acérquense. Yo a mis residentes los hago acercar hasta adelante. Cuando ustedes hagan el residentado, no van a ser tan amables los médicos asistentes como lo son los expositores. ¿Quién ve algo? A ver, una persona tímida. El último médico que está en la esquina. Sí, exacto. ¿Qué ve usted, doctor? Usted ha venido para entrenarse, aunque sea 1 hora. Un proceso apical derecho con broncograma aéreo. Exacto, eso es lo que me tenían que decir. Acá está. Acá está. Ahí hay broncograma. No es una tuberculosis, es una neumonía del lóbulo superior. Ya, acá. ¿Otro voluntario? Sí, ayuda al voluntario que quieras. Ahí, ahí. Ok. ¿Qué hay acá? Vamos. Hay una infiltración en base derecha, pero también parece en ambas bases. Exacto. Hay una radiopacidad en lo que es la mitad inferior del emitórax derecho. Hay una radiopacidad menor, con un poco de infiltrado reticular acá, pero el problema de la neumonía está acá, ¿no? Ahora, ya cuando se acercan, pueden aquí distinguir un poquito de broncograma aéreo, pero para eso hay que acercarse a la imagen, alejarse para verlo. Es una neumonía de este lado, en un paciente anciano, ¿no? Rodríguez, sí, en un paciente anciano que venía de San Isidro Labrador, ¿no? Un hospital de cuidados geriátricos. Ok. Bien, este señor llegó a mi guardia de noche y la residente de triaje me dice: es un paciente coronario y está con falta de aire, ¿ya? Está con falta de aire, él ha tenido infartos, así que debe ser un edema agudo de pulmón. ¿Por qué le digo? Porque se siente mal y dice que le falta el aire. Caso auscultado, me dice: sí, tiene crepitantes en las bases. Una congestión pulmonar va con un poco más que en las bases, ¿no? Y al preguntarle al paciente, no tenía dolor anginoso, sentía que le faltaba el aire, estaba medio somnoliento, ¿no? Tosía, no tosía, pero no le veía esa polimnia que veo en los pacientes de congestión pulmonar, ¿ya? Entonces, antes de que mi R2 le ponga la furosemida, le dije: espérate un momento, ¿no? Vamos a examinarlo bien, auscúltalo. Y me dijo: sí, parece que hay un poco de crepitantes, pero me parece que hay un poco más de un lado que del otro. Yo le digo: ¿dónde has visto una congestión en donde hay más de un lado que del otro? Como era un paciente que en abril se había hecho un cateterismo cardíaco, porque en abril fue su infarto, encontramos la radiografía del mes de abril, ¿no? Y era un paciente que ya tenía fibrosis, ¿no? En el mes de abril. De abril a junio son 2 meses y viene por un compromiso más del lado izquierdo que del lado derecho. Este paciente había hecho una neumonía asociada a servicios de salud. Termino 2 plaquitas, ¿no?
este señor con una bronconeumonía lateral. Salazar Pedro, también con neumonía. Este de acá más se pensó en una congestión, no se pensó en neumonía y mejoró con el tratamiento de congestión. Otra vez el de la neumonía que vimos al principio. Y fíjense este paciente cómo empezó con esta neumonía y a los pocos días hace derrame pleural, un derrame paraneumónico. ¿No? Este es un paciente con fibrosis pulmonar, una placa del mes de mayo y que ahora ingresa con neumonía, infiltrados nuevos. Bien. Y este es un paciente que le descubrimos que tenía HIV, tenía este tipo de infiltrado, no, era homogéneo y se pensó en una hemocistis y acá hizo. Para este momento ya estaba en ventilación mecánica. Y esta es la última. ¿Dónde está la neumonía para despedirnos? Bien. Este es un paciente que lo que tiene es... ¿Iba a decir algo? Sí. A ver. Hay un procrama en el lóbulo izquierdo. ¿Dónde? Derecho. En Este es el izquierdo. Sí, ahí. Claro. Bien. Este es un paciente que tiene un cáncer metastásico a pulmón, tiene imágenes de metástasis, pero que además hace neumonía. O sea, tiene metástasis a pulmón, pero además hace neumonía, ¿no? Y incluso ustedes van a ver acá la cisura. Hay más compromiso del lóbulo inferior que del lóbulo superior. Bien, gracias.